Hola, mi nombre es Jimena Martínez y curso el tercer grado de la licenciatura en Educación Primaria. Como parte de la evaluación del curso Estrategias para el Desarrollo Socioemocional, hoy te voy a hablar acerca de las habilidades socioemocionales, qué necesitas para adquirirlas, qué son, y nos vamos a enfocar especialmente en la autorregulación emocional. Comenzaremos por hablar sobre las habilidades socioemocionales de manera general y para ello hay que entender qué son. Bueno, las habilidades socioemocionales son diferentes herramientas que nos ayudan a nuestro desarrollo como seres humanos. ¿Pero de qué manera? Bueno, pues nos ayudan a regular nuestras emociones, es decir, a identificarlas y, por ejemplo, en caso de que tengamos un conflicto, poderlo resolver de una mejor manera o también para interactuar con las demás personas, que nuestras relaciones humanas sean mucho más sólidas y sanas. Ahora vamos a conocer las 10 principales habilidades socioemocionales. La primera de ellas es la empatía. ¿Pero qué es? Bueno, pues la empatía es la capacidad que nosotros tenemos para sentir lo que el otro está experimentando, como comúnmente escuchamos ponerse en los zapatos del otro. Después tenemos la comunicación efectiva. ¿Pero qué es esto? Bueno, esta es la capacidad que nosotros tenemos para dar a entender lo que queremos de una manera positiva, para ser muy claros y que el otro pueda expresar y entender lo que queremos decirle. La siguiente habilidad socioemocional es la resolución de conflictos. Esto nos permite que nos podamos expresar de una manera más clara y que podamos llegar a la solución de problemas de una manera mucho más sencilla, sobre todo en la que todas las partes que estén involucradas en la situación resulten beneficiadas. La siguiente habilidad es el pensamiento crítico. Esto es muy importante porque nos permite analizar las situaciones y ser mucho más claros en lo que vamos a hacer, que al momento de que tengamos cualquier situación por resolver, podamos hacerlo de una manera mucho más clara, sencilla y de esta manera lleguemos a una solución. No, ¿cómo es tomar decisiones informadas. La siguiente habilidad socioemocional es el pensamiento crítico. Este nos permite tomar decisiones de una manera mucho más informada, porque no actuamos de una manera visceral, de una manera en la que nos dejamos llevar por los sentimientos, sino que analizamos mejor las situaciones y al momento de tomar una decisión, esta es mucho más firme y podemos estar mucho más seguros de lo que hacemos. Después tenemos la autoconciencia emocional. Esto es muy importante, porque lo primero que yo necesito hacer para poder generar un ambiente mucho más pacífico en todo mi contexto es conocerme. Y el autoconocimiento emocional permite que yo sepa qué es lo que estoy sintiendo, pensando y cómo es que estoy actuando. Después tenemos el trabajo en equipo. Esto es muy importante también. Siempre debemos de tener la capacidad de entablar relaciones humanas y de ser capaces de en determinado momento poder llegar a un objetivo común, no solo por mí mismo, sino por el trabajo en conjunto. Después viene algo que no siempre se ve en todas las personas y es la responsabilidad. Y esto es el asumir las consecuencias de los actos que yo estoy teniendo. No podemos esperar que si mis decisiones no son las correctas tenga un buen resultado. Entonces siempre hay que ser capaces de asumir las responsabilidades que se nos presentan. Después tenemos la adaptabilidad. Esta a veces resulta un poquito compleja porque no todos podemos ser capaces de estar inmersos en algo nuevo. Entonces la adaptabilidad nos permite y nos hace conscientes de que hay algún cambio en nuestra vida y podamos ajustar nuestra manera de ser para ser capaces de ser parte ahora de esto nuevo. Después tenemos una habilidad de igual manera muy importante como lo son todas y esta es el liderazgo. El liderazgo es esa capacidad que algunas personas tienen pero que todos deberíamos tener en la que podemos influir sobre todo de manera positiva en el otro. Hay que ser muy conscientes de que si estamos tomando un papel de líderes siempre debemos tratar de influir de la mejor manera. No podemos ser un líder que solamente jala a los demás a hacer cosas que no estén bien. Y por último, tenemos la habilidad socioemocional en la que nos vamos a centrar el día de hoy, que es la autogestión emocional. Esta habilidad, desde mi punto de vista, es la más importante, porque cuando tú eres capaz de regularte a ti mismo, puedes ser capaz también de conjuntar todas las habilidades que ya mencioné anteriormente. En la autogestión emocional tú eres capaz de controlar tus actitudes, tus sentimientos y tus pensamientos. A raíz de ello te vuelves mucho más responsable, puedes ser un mejor líder, puedes resolver mejor tus conflictos y puedes tratar de llevar una vida mucho más pacífica y en la que todo te resulte mejor, en la que las decisiones que tomes sean de una manera mucho más acertada. ¿Y a qué me refiero? A veces cuando estamos enojados actuamos de una manera visceral y si yo soy capaz de autogestionar mis emociones, si supongamos yo estoy en un momento en el que ya me hicieron enojar tanto, yo voy a decir, a ver, me voy a calmar, voy a respirar, yo sé qué estrategias son las que me funcionan a mí para regular. Entonces, cuando yo logro tener esta autorregulación, puedo ser capaz de resolver las cosas de una mejor manera. Pero no solo se dan emociones negativas. Bueno,
como comúnmente las conocemos, negativas. Sin embargo, ninguna emoción es negativa. Pero también en un momento de mucha felicidad, a veces el sentir tanta euforia dentro de nosotros nos puede llevar a tomar decisiones también no muy acertadas. Supongamos, por ejemplo, yo estoy en una fiesta, entonces el calor del momento, la emoción, la euforia me hace tomar decisiones de a lo mejor, no sé, escaparme a la playa. Si yo soy capaz de autorregularme, voy a decir, ok, este es un momento en el que me estoy divirtiendo, pero tampoco me voy a exponer a una situación en la que me voy a causar un daño. Entonces, la autogestión emocional de verdad es súper importante. Es una capacidad que tenemos que trabajar día con día y el trabajarla, el estar constantemente en este autoconocimiento, en el aprender a reconocer lo que siento, lo que pienso y comenzar a regularlo, nos va a permitir que nuestro modo de vida sea mucho más sencillo. Sin embargo, no todas las personas conocen la autogestión emocional y para ello entrevisté a algunos compañeros de la escuela normal y también a algunos de la secundaria anexa. Esto fue para conocer los diferentes puntos de vista y qué es la información que nosotros tenemos al alcance o hasta dónde conocemos la autogestión emocional. Y las preguntas fueron 5. Las preguntas que se realizaron a las personas entrevistadas fueron: ¿a qué te suena autogestión emocional? Lo que yo buscaba en esta pregunta era que ellos me dieran la definición que conocían, a qué les sonaba, dónde lo habían escuchado, por qué lo conocían. La siguiente pregunta fue: ¿dónde lo has tenido que aplicar? Quería saber qué tan capaces eran de reconocer situaciones donde era necesario que ellos controlaran sus propias emociones, pensamientos o demás. La tercera fue: ¿te resulta sencillo controlar las explosiones de emociones? Como había mencionado anteriormente, esta situación de controlar las emociones a veces nos resulta complicada porque podemos caer en una euforia muy fuerte, en actuar de manera visceral o incluso dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Y lo que yo buscaba era saber qué tanto podemos controlarnos, qué tanto yo soy capaz de reconocer lo que siento y entonces actuar a partir de ello. La número 4 fue: ¿qué estrategias utilizas para regular tus emociones? Durante el curso de estrategias para el desarrollo emocional, vimos una feria de emociones. En esta feria trabajamos con las emociones de la película de Intensamente, que fue alegría, tristeza, temor, desagrado y furia. En esta feria vimos diferentes estrategias que nos ayudan a reconocer las emociones. Sin embargo, yo me enfoqué en la furia. En esta realizamos una pócima donde a través de diferentes actividades, que los llamamos ingredientes, fuimos capaces de descubrir qué puedo hacer yo para controlarme. Entonces, la emoción más común con la que podemos explotar es el enojo. Y yo lo que quería saber es qué cosas hacen algunas personas que se encuentran en mi contexto para regular esto. A lo mejor algunos me dicen ejercicios de respiración, a lo mejor me dicen, a mí me gusta platicarlo con alguien, a lo mejor me dicen, a mí me gusta el tiempo fuera. Esto depende de la personalidad de cada quien y de qué tan desarrollada tenga la autogestión emocional. La número 4 fue: ¿de qué forma crees que podrías mejorar la autogestión de tus emociones? Esto es muy importante porque siempre debemos ser conscientes de que no somos una perfección andando, de que tenemos cosas por mejorar y siempre debemos ser capaces de descubrir cómo puedo yo mejorar esto. Ok, yo tengo la situación de que me cuesta mucho controlar el enojo, perfecto, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo para mejorarlo? Y las entrevistas fueron las siguientes. ¿A qué te suena autogestión emocional? Al control de mis propias emociones. ¿Dónde lo has tenido que aplicar? En todos lados, pero más en aquellos momentos en los que sientes que ya no puedes o de mucho coraje o mucha tristeza. ¿Te resulta sencillo controlar las explosiones de emociones? Dependiendo de la situación. Si es algo que me enoja, no. ¿Qué estrategias utilizas para regular tus emociones? Respirar y normalmente abrazar árboles. ¿De qué forma crees que podrías mejorar la autogestión de tus emociones? Reconociendo las emociones que tengo porque no las conozco del todo bien. ¿A qué te suena autogestión emocional? A que tengo que controlar mis emociones. ¿Dónde lo has tenido que aplicar? Cuando me enojo. ¿Te resulta sencillo controlar las explosiones de emociones? Más o menos. ¿Qué estrategias utilizas para regular las emociones? Respiro. ¿Y de qué forma crees que podrías mejorar la autogestión de tus emociones?
tal vez con ayuda profesional. ¿A qué te suena autogestión emocional? Autogestión emocional. Me suena que es como autocontrolar sus emociones dependiendo la situación. Muy bien. ¿Dónde lo has tenido que aplicar? Yo creo que en situaciones en las que de verdad no, en las que no tienen que intervenir tanto mis emociones, sino el pensamiento racional ante la situación. ¿A ti te resulta sencillo controlar las explosiones de emociones? Sí, creo que sí, un poco. Ok. ¿Qué estrategias utilizas para regular tus emociones? Creo que pensar que la situación tiene que llevar un tipo de pensamiento más racional y no tiene que ser llevado a cabo con mis emociones. Y por último, ¿de qué forma crees que podrías mejorar la autogestión de tus emociones? Creo que podría ser pensando más en que la situación tiene que llevarse a cabo hecha bien, en vez de depender de mis emociones. ¿A qué te suena autogestión emocional? Es como autorregulación de las emociones que tienes o de lo que das como a expresar a las demás personas. Muy bien. ¿Dónde lo has tenido que aplicar? Pues en situaciones tanto escolares como personales y sobre todo más las prácticas. Perfecto. ¿Te resulta sencillo controlar las explosiones de tus emociones? No, en ocasiones sé que me desespero y me ha costado mucho trabajo poder manejarlo, pero sé que se puede. Muy bien. ¿Qué estrategias utilizas para regular las emociones? Pues primero que nada, el autocontrol, controlarme, poder identificar la emoción que estoy sintiendo en ese momento, también el poder identificar de dónde surgió eso y sobre todo pues sí, ver cuál es la solución más favorable para poder controlar. Muy bien. Y por último, ¿de qué forma crees que podrías mejorar la autogestión de tus emociones? Pues más que nada en eso, aprender cómo identificarlas y no poder como contraerlas, o sea, no quedarte con las emociones, no reprimirlas. Ok. Finalmente, revisaremos las conclusiones de este video. Vamos a hablar en primer lugar acerca de cómo fue que el curso de Estrategias para el Desarrollo Socioemocional influyó de manera positiva en mí. Creo que yo, como ya lo comenté, soy una persona que le cuesta mucho regular sus emociones, que puedo tener explosiones tanto de mucha alegría como de mucho miedo, de mucho desagrado y sobre todo de mucho enojo. Entonces, el conocer estas habilidades socioemocionales me ayudó a yo poder reconocer en primer lugar qué es lo que siento, qué es lo que pienso y posteriormente hacer un autoanálisis de cómo debo manejar estas emociones. Ser capaz de entender que no puedo explotar en alegría y tomar decisiones que van a tener consecuencias en las que a lo mejor yo no me voy a querer hacer responsable. Tampoco puedo explotar en enojo y herir a los demás. Entonces, es muy importante, hablando de la autorregulación emocional, que es en lo que se centra este video, que yo continúe en ese trabajo constante. Y yo creo que es un trabajo que todos debemos realizar, que todos debemos ser capaces de entender qué es lo que sentimos y pensamos y trabajar en ello. Además de esto, creo que todas las actividades que se realizaron a lo mejor se podrían ver de una manera aislada, pero el aplicarlo también, tanto de manera personal como en el contexto a lo mejor de los amigos o de la familia y sobre todo en el contexto en el que nos desarrollamos en las escuelas de prácticas es muy importante, porque los niños ahorita, no hablamos como de este momento específico, sino de la era en la que se vive, están muy afectados por las emociones, traen arrastrando desde la pandemia situaciones bien complicadas que a veces les cuesta expresar, les cuesta reconocer, y si nosotros nos volvemos unas personas que se encuentran estables emocionalmente, vamos a poder brindar ese apoyo a los niños. Entonces es muy importante que continuemos en ese trabajo diario, no verlo como algo en lo que solo lo trabajo en un curso, sino incluirlo en cada parte de nuestra vida y poderlo desarrollar de una manera constante para que podamos apoyar a esos niños que vamos a tener a cargo el día de mañana de una mejor manera.